Bueno, a ver, les doy la bienvenida a Arquitectura y Sistemas Operativos. Para quien no me conocen, soy Roberto San Jorge y vamos a llevar la cursada en este cuatrimestre de arquitectura. Nos vamos a juntar todos los jueves a esta hora. Vamos a ir desarrollando clases virtuales a través del Zoom, además de todo el material que van a ir recibiendo en la plataforma, como para que complementar el material de la plataforma con las clases y de esa forma ir desarrollando todos los contenidos de esta materia. Es una materia con mucho contenido. Con mucho contenido. A ver, está entrando más gente. Mucho contenido y diverso, ¿no? Si bien solamente es una vez por semana, la cantidad de contenido es interesante. Podemos decir que la materia se divide en tres partes, en donde la primera parte vamos a ver todo lo que es hardware, vamos a investigar los procesos internos de una computadora, lo vamos a ver desde el punto de vista conceptual, vamos a hacer una especie de abstracción del hardware, o sea, más allá, o sea, no vamos a hablar de modelos, ni marcas, ni de distintos componentes de hardware, sino de su función lógica, de cómo cada parte del hardware forma parte de todo el complejo sistema que es una computadora, qué es lo que lleva a cabo, cuáles son sus funciones y demás. Vamos a ver cómo interactúan entre ellos y cómo se lleva a cabo un proceso de datos. Esa es la primera parte. Y dije tres partes, en realidad son dos. En realidad son dos. La segunda parte nos vamos a dedicar al estudio de los sistemas operativos y demás, donde van a recibir material, donde se va a hacer una especie de, primero definir lo que es el conceptos de sistemas operativos, un poco de revisión histórica de la evolución de los sistemas operativos hasta llegar a los actuales. Se analizarán las tendencias principales, las grandes marcas y demás. Eso constituiría los contenidos de la materia. Es una materia que no tiene promoción, o sea que tenemos que ir sí o sí a examen final para poder aprobarla. Entonces, primero debemos aprobar la cursada, y una vez que tenemos aprobada la cursada, vamos a estar habilitados para rendir el final. Va a constar de un parcial y un trabajo práctico. Un parcial y un trabajo práctico. Nada más. El parcial va a abarcar los temas de hardware. Sigue entrando gente. Va a abarcar todo lo que es hardware, todo lo que se haya visto hasta el momento del parcial, restando la clase anterior al parcial. O sea, no voy a evaluar lo que se vio justo la clase antes, porque no me parece
correcto. O sea, evaluar algo que vieron una semana antes me parece que no está bien. Entonces, hasta de 2 semanas para atrás, todo lo que entró es todo el temario que va a ser del parcial. Y será para finales del cuatrimestre, o sea, entiendo que en el mes de junio será el parcial. Todavía no tengo definida fecha, pero en estos días ya lo van a encontrar en el mosaico de presentación de la materia. Ahí encontraremos calendario, fechas y demás. Y el trabajo práctico va a ser un trabajo de investigación. Va a ser un trabajo de investigación en el cual indistintamente pueden optar. Les voy a dar la libertad de que elijan hacerlo en forma individual o hacerlo en forma grupal. Donde vamos a apuntar, el trabajo práctico va a apuntar a sistemas operativos. Va a apuntar a sistemas operativos y se va a dividir en 3 temas. El trabajo práctico va a ser uno de esos 3 temas. La idea es que los 3 temas se repartan en forma más o menos pareja entre todo el curso. Básicamente los 3 temas van a ser, un tema va a ser el universo Microsoft, otro va a ser el universo Linux y el otro va a ser el universo Apple, ¿no? Y como les dije, se pueden agrupar o pueden optar por hacerlo en forma individual. O de repente se juntan 2 y quieren hacerlo entre los 2, no hay problema. Toda esta, digamos, esta propuesta de elección de cómo se quiere encarar el trabajo práctico comenzó el año pasado, cuando comenzó el aislamiento a causa de la pandemia. Antes era grupal, digamos, la ventaja de vernos todos los jueves en el instituto, una de las ventajas era que se podían organizar mucho mejor, se hacían los 3 grupos, se dividía más o menos el curso en 3, o sea, yo lo dejaba hacer libremente a ustedes, que se dividieran en 3 grupos y se ponían de acuerdo y hacían el trabajo en forma grupal. Con la ventaja del contacto diario en el instituto, se podía organizar mucho mejor, cosa que en estos momentos no es tan fácil. Se podría organizar, de hecho han hecho trabajos prácticos en forma grupal, pero sé que es un poco más inconveniente. Entonces, si alguien opta por hacerlo en forma individual, no hay ningún problema. Yo lo único que tengo que saber es cómo se van a conformar los grupos y qué tema va a hacer cada uno, de antemano. Yo, o sea, tengo que tener registrado qué temas van a abordar y cómo se van a agrupar, si se agrupan o no, ¿se entiende? Pero yo se los voy adelantando esto en la primera clase, tanto para el parcial como para el trabajo práctico, todavía hay tiempo. Bueno, y hablando de tiempo, sí, les voy a dar, van a tener mínimo 2 semanas para desarrollar el trabajo práctico. Mínimo. La fecha oficial es 2 jueves antes de la entrega. Yo ya lo subo, pero por lo general lo subo ya incluso unos días antes, así ya van ganando tiempo. El hecho de contar con la plataforma está bueno porque pueden subir el trabajo escrito, el trabajo práctico lo pueden subir antes de la fecha límite, como para que yo lo mire y si veo que, digamos, que todo está bien, ya les doy el ok y se quedan con tranquilidad. Y de repente, por el contrario, si hay algo que hay que modificar o mejorar,
está bueno mostrarlo antes porque de esa forma tendrían tiempo suficiente como para poder hacer las correcciones y no tener que ir a recuperatorio de trabajo práctico, ¿se entiende? Por eso mi consejo es que lo presenten antes. Lo presenten antes, así ya quedan con la seguridad que si, con la garantía, mejor dicho, que si hay alguna modificación para hacer, van a contar con el tiempo. Si lo presentan en la fecha límite, ahí es o está bien o no. Las evaluaciones, como es una materia que no promociona, es simplemente aprobado o desaprobado. Nada más. Es aprobado o desaprobado. No hay calificación numérica porque no es una materia de promoción, lamentablemente. Y el final va a ser totalmente oral, o sea, si seguimos en la virtualidad, ¿no? Mientras, desde que empezó la virtualidad, el final de esta materia es oral, donde hablaremos de todo lo que hemos visto en la cursada y quizás también algunas preguntas del trabajo práctico. Yo voy a tener el trabajo práctico que hizo cada uno, como para que lo puedan defender, comentarme un poco cómo lo hicieron, en qué se basaron y todo. Si el final llega a ser ya en forma presencial, seguramente retomaremos la vieja modalidad que era un final escrito, si lo hacemos en el instituto. Por como viene la mano, creo que los finales de julio, agosto van a seguir siendo virtuales. Todavía no se sabe qué va a pasar con el segundo cuatrimestre. La idea es que el segundo cuatrimestre se arranque presencial, pero bueno, no podemos hacer futurología y no me arriesgo a decir nada porque ya a lo largo de todo el año pasado me la pasé diciendo, bueno, por ahí en mayo volvemos, después decía, bueno, por ahí en junio volvemos, bueno, por ahí después de las vacaciones. Bueno, los finales virtuales, pero el segundo cuatrimestre arrancamos, y bueno, para septiembre, después para octubre, o sea, y fue pasando el tiempo y seguimos en la virtualidad. Así que ya no me arriesgo a decir nada. O sea, cuando volvemos, volvemos. Creo que todo el mundo quiere volver, pero bueno, nada. Esta es la realidad que tenemos y la cursada se puede llevar bastante bien de esta forma, aunque sabemos que lo ideal es en el aula. Afortunadamente yo esta materia la doy hace mucho tiempo y ya incluso en la forma presencial daba todas las clases con proyector. Tengo todos los PowerPoint de cada clase preparados, o sea que no tuve que modificar mucho para pasarlo a la virtualidad. O sea, lo que veíamos antes en el aula lo vamos a ver ahora compartiendo pantalla en el Zoom. Así que bueno, nada, eso. No sé, si alguien quiere hacer una consulta, tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Profe, le hago una consulta. Sí, decime algo. La cantidad de personas para el trabajo práctico, ¿cuánta cantidad sería lo máximo, digamos? Y digamos, son 3 temas. Cuando lo hacíamos grupal sí o sí, era aproximadamente un tercio, o sea, no más de un tercio digamos, del grupo para un tema. Y ese tema ya estaría cubierto. Por ejemplo, no sé cuántos son, creo que son 21, creo que son 21 en la lista. O sea que un tercio serían 7. O sea, 7 ya sería lo máximo. Si vienen 7 y me dicen, nosotros vamos a hacer Linux. Listo, Linux ya quedó cerrado, ya nadie más hace Linux, porque lo hace. O, por ejemplo, vienen 3 que dicen, vamos a hacer Microsoft. Otros 2 que dicen, nosotros también, pero lo vamos a hacer nosotros 2. Entonces ya tengo 3 y 2, 5. O sea, un par más podrían hacer Microsoft. ¿Se entiende? O sea, por cada uno de los 3 temas no tendríamos que superar el tercio, como para que quede parejo, ¿no? Como para que quede parejo. Está bueno porque hay tiempo, está bueno que lo sepan ahora, así ya lo pueden ir hablando, se pueden ir organizando.
El trabajo va a ser de investigación, donde va a abarcar un poco la historia de ese sistema operativo, la evolución, la actualidad, analizar fortalezas, debilidades. O sea, van a defender a ese sistema, digamos, a esa empresa que representa ese sistema operativo. Es un poco el trabajo de investigación. Es un trabajo que debe ser presentado en archivo de texto, deben estar obviamente mencionadas todas las fuentes de información, una cosa bastante formal, digamos, pero algo bien presentado. No pretendo que escriban, o sea, que entreguen una Biblia, pero tampoco 3 hojitas, ¿no? Un trabajo bien hecho, que de repente, en forma grupal, si están bien organizadas, se puede llegar a ser mucho más fácil. Pero también está quien lo ha hecho en forma individual y han hecho excelentes trabajos prácticos. Así que nada, les dejo la opción, ya la conocen desde el primer día. En realidad hoy tendría que ser la segunda clase, pero bueno, creo que escucharon mi audio de la semana pasada, que me pusieron en una mesa de la modalidad de distancia y bueno, nada, por eso no pude estar el jueves pasado, estaba tomando final, encima terminó tardísimo, me hubiera gustado mucho más dar la clase, la verdad, pero bueno, nada, son obligaciones que uno tiene que cumplir. Así que bueno, sí, eso, yo te diría no más yo creo que 6, 7 sería el número máximo, como para un grupo, de acuerdo a la cantidad de inscriptos que vi en el listado de la materia. ¿Está? Profe, le hago una consulta. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Karina? Bien, ¿usted? Bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Yo no me aparece no me aparece la materia directamente. Eso lo tengo que arreglar con Agus, ¿no? Le escribí, pero no me contestó nada todavía. Usted no me puede desde ahí matricular, ¿no? ¿No te aparece la materia? No, o sea, en mis cursos no me aparece arquitectura. ¿Y vos te habías inscrito a arquitectura? Sí, me anoté. Sí, estoy segura. Sí. Bueno, claro, porque yo no sé por qué pensaba que vos ya la tenías aprobada esta materia. No, o sea, el año pasado la empecé a cursar, pero no terminé. Ah, bueno. Listo, primero déjame que le mando un mensaje a Agustina para que se fije bien cuál es el problema. Yo no tengo problema en darte de alta por el listado, pero después, o sea, sería algo, digamos, extraoficial. Yo te hago oficialmente. Después fíjate bien, habría que consultar con Agustina, pero sí, entiendo que no habría ningún problema que te inscribas. Vos, teoría de sistemas, la cursada la tenés aprobada. Teoría. A mí me pasó lo mismo y yo le escribí a ella y ella me respondió y me pudo agregar. ¿Cómo, Fati? Perdón. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Fati? Bien, chévere. Nos volvemos a ver este cuatrimestre. Bueno, me parece muy bien. Sí, me pasó lo mismo, ya yo lo había inscrito, pero no me apareció reflejada y a ella le envié un mail a Agus, ella respondió y me matriculó sin problema. Ok. Sí, quizás el tema está con la gente que recursa, por lo que veo, acá veo un patrón, o sea, porque ambas están cursando nuevamente. Así que Sí, por eso, quizás es por eso. Lo vuelvo a escribir a ver si... Está bien, yo igual ahora estoy en el Zoom, pero cuando terminemos, que yo sigo trabajando, me pongo a editar el video, lo empiezo a subir, o sea, y todo el tiempo a renderizar, subirlo y todo lo demás. Mientras hago todo eso, te agrego en la materia, no hay ningún problema, Karina. Listo, genial, gracias, profe. No, por favor. Bueno, aproximadamente para el día de mañana, en algún momento del día de mañana, van a encontrar en la plataforma la grabación
de la clase. Y así cada vez que se dé una clase van a poder acceder todas las veces que quieran, van a tener disponible el enlace de la grabación de la clase, que es bastante útil porque lo pueden consultar, pueden bajar apuntes desde ahí y demás. Igual que las presentaciones PowerPoint que utilizo como soporte en la clase, también lo van a encontrar en la plataforma. Nada más que, bueno, van a ser solamente el PowerPoint. De repente es mucho más rico, más enriquecedor ver una presentación con la explicación, porque a veces en una diapositiva me detengo 10 minutos hablando. Y todo eso no va a aparecer en el PowerPoint pelado, digamos. Así que nada, van a tener a su disposición todas las grabaciones, las veces que necesiten, eso ya queda en la plataforma. Así que nada. Bueno, no sé, si tienen alguna otra consulta, díganme, y si no, ya vamos arrancando. Díganme ustedes. Silencio total, o no se animan, o no hay ningún... Profe, le hago otra consulta con respecto a trabajo práctico. Sí. ¿Usted nos podría recomendar alguna fuente en la que podamos investigar, o se lo preguntamos, digamos, si es alguna fuente confiable, digamos, en la información de los sistemas? Sobre todo los que no son tan conocidos. En realidad conocidos, a ver, Linux, las principales distribuciones de Linux son muy conocidas. Y Apple también, o sea, todo lo que es el desarrollo de los sistemas Macintosh, o sea, nada. Obviamente Microsoft creo que es la empresa que más información van a encontrar, pero no tanto, está bastante parejo y hay mucho. O sea, nunca les voy a recomendar Wikipedia, por ejemplo. Aunque debo admitir que últimamente cada vez se está poniendo más, están haciendo las cosas con mayor seriedad, porque veo artículos bien referenciados. Si los artículos tienen buena referencia, bueno, está bien, digamos, pero lo que pasa que un poco Wikipedia es la fácil, ¿no? Pero nada, es como que siempre termino leyendo el mismo trabajo práctico, digamos, y hay tanto material en la red. Ya hablaremos de eso. A medida que nos acerquemos a la fecha, nos vamos a dedicar a hablar de eso, como cuando también se acerque la fecha del parcial, hablaremos, ahondaremos un poquito en el parcial, cómo va a ser, de qué se va a tratar, más o menos cómo es. Quizás me agarran un día bueno y les subo un parcial viejo para que lo tengan como referencia. Si Boca anda bien, se los mando. Es así. Disculpen. O sea que lo más probable es que no les mande nada. Bueno, ya veremos, no se hagan problema, no se hagan problema. Yo siempre, quienes me conocen saben que yo trato de facilitar todo lo que está en mis manos para que tengan no solo una buena cursada, sino que se logre un buen aprendizaje y además puedan aprobar sin ningún problema. Eso, quienes me conocen saben que es así. Bien. ¿Alguna duda más? Si no, comenzamos. Yo tengo una duda. La verdad que justo un poquito tarde y quería saber cuáles eran los temas de trabajo práctico. En el trabajo práctico va a ser sobre sistemas operativos. O sea, sobre empresas y sistemas operativos. O sea, va a estar dividido, va a tener 3 temas. Y se va a hacer cada uno y cada una, va a ser uno de ellos. O va a ser sobre Microsoft, o va a ser sobre Linux, o va a ser sobre Apple. Y ustedes van a elegir. Obviamente tienen que estar distribuidos la cantidad de alumnos entre los 3 temas. Y la prioridad... Perdón. Te escucho. Bueno, gracias. La prioridad la tiene quien primero se anota. ¿Se entiende, no? Si vienen 7 y me dicen, nosotros somos el equipo Linux, listo, ya está, se cerró. Simplemente porque fueron los primeros en avisar. Está, ¿no?
pero tiene que estar, si son 21, 22, 20, o sea que más o menos el grupo más de 7 no puede tener. Más de 7 no puede tener. O puede ser un grupo de 4, puede ser un grupo de 3, ahí no hay ningún problema. Se puede hacer en forma individual. Profe, yo voy a hacer Microsoft, pero en forma individual. Listo, ya te anoto. Cuando se llegó más o menos a un tercio de cantidad de ese sistema operativo, ya está, ahí ya se cerró. Igual, bueno, no tiene que ser exacto, puede ser uno más para un lado, uno menos para el otro, más o menos, ¿no? Más o menos. Eso tampoco es tan tajante. Tampoco es tan tajante. Igual, Manuel, te lo digo a vos y le digo a todos, o sea, si yo por algún problema que haya tenido me sumo a una clase después de que haya empezado, todo lo que se habló antes, o sea, lo voy a tener en la grabación. Lo voy a tener en la grabación porque todas las clases van a ser grabadas y van a estar disponibles en la plataforma. Incluso si un jueves por X circunstancia no pueden asistir, bueno, por lo menos van a acceder a lo que fue la clase, a lo que es la clase grabada. Quizás no van a poder hacer una consulta, pero por lo menos van a acceder a la clase. Y siempre que surja alguna duda, alguna pregunta y quizás no es el día de la clase, o la pueden reservar y esperar hasta el jueves, y si no me mandan un mensaje a través de la plataforma como les mandé yo el jueves pasado, y yo voy a ir contestando todas las dudas, preguntas, mensajes que vaya recibiendo. No hay ningún problema. ¿Está? ¿Es con asistencia? ¿Tenemos que cumplir el porcentaje de asistencias? Bueno, en teoría sí, pero a ver, tampoco yo no me voy a poner a controlar quién viene y quién no viene. Esa es la verdad. Estamos todos entre gente grande, digamos. Si cada uno sabe. Si le conviene entrar, si no le conviene, si puede, si no puede, o sea, se los dejo un poco en sus manos. Más que nada porque esta es una materia que no se promociona. Si estuviéramos en algoritmos o en taller 1, que ahí sí, cuando estoy en algoritmos le digo, o sea, bueno, tiene que tener tan porcentaje de actividades hechas, tal porcentaje de... Porque bueno, si quieren promocionar, ¿se entiende, no? Sí. Porque la promoción es un privilegio. Es el privilegio que me otorga un tipo de cursada donde no hace falta que me presente a un final. Entonces, bueno, eso hay que ganárselo. Claro. Entre otras cosas, con la participación y demás. Esta es una materia que no se promociona. O sea, yo no los voy a obligar a nada. Yo no los voy a obligar. Responde al interés individual de cada uno. Es así. Yo no voy a andar anotando. Allá, en la presencialidad, tengo que tomar lista porque es uno de mis trabajos, es mi obligación. Es algo que me piden que tengo que hacer. Sí. Nada, si de mí dependiera, yo no tomaría lista nunca, porque los interesados en estar en la clase son ustedes. Por eso ahora en distancia, digamos, en la virtualidad, los dejo a su elección. Ustedes van a decidir. Perfecto. ¿Ah? Buenísimo. Bueno, si no queda ninguna otra consulta, arrancamos con la primera presentación. A ver, voy a compartir pantalla. Vamos a arrancar desde lo básico. Empezamos con arquitectura. Y ahora uno dice, ¿por qué arquitectura? ¿Qué tiene que ver la arquitectura con las computadoras? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice arquitectura? Si acá estamos hablando de computadoras, no de edificios. Entonces, revisamos las acepciones de arquitectura en el diccionario y más allá de todas las definiciones
el arte de construir edificios, la técnica, el estilo, los edificios, los monumentos y demás, hay una de las acepciones que dice estructura o forma en que algo está ordenado, dispuesto o construido. Y a esto responde el término arquitectura cuando hablamos de computadoras, o sea, en cómo es la estructura de una computadora, cómo es la forma en que se disponen sus elementos. Y eso es lo que vamos a estudiar. Muy bien. Para estudiar una computadora, antes que eso, vamos a analizar su contexto. El contexto de una computadora son aquellos elementos que interactúan con una computadora. O sea, que forman parte diaria de su interacción. Por ejemplo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería un elemento que interactúa con una computadora todo el tiempo? A ver, según ustedes, ¿cuál sería? La electricidad. La electricidad, claro, una computadora necesita energía, claro, muy bien. ¿Qué más? El sistema operativo. Claro, sí, decilo. El sistema operativo. Claro, el sistema operativo y en general todos los programas. Podemos decir, en una sola palabra, podemos decir el software. ¿Una computadora sin software sirve para algo? Si no tenemos software, una computadora no sirve para nada. Y después hay un elemento que es fundamental. Es el usuario, la gente que la usa. También interactúa con una computadora y es parte del contexto de esa computadora. El software, los usuarios. ¿Y qué más? Después están los llamados soportes físicos. Los soportes físicos son aquellos dispositivos, aquellos elementos capaces de contener o bien datos que van a ser ingresados a la computadora o bien información que sale de esta computadora. Que no es software y que no es hardware. Simplemente es un soporte físico. ¿Está? Por ejemplo, una de las formas de que salga información de una computadora es a través de por ejemplo, de un listado emitido por una impresora. En este caso, el soporte físico es la hoja de papel. Una hoja de papel no es hardware, no es software, sin embargo, soporta físicamente esa información que está saliendo de la computadora. Una unidad, ya no hay unidades de disco, pero las viejas unidades de disco son un soporte físico. Incluso el disco rígido propiamente dicho no es hardware, sino es un soporte físico. El disco rígido, no la unidad de disco rígido. La unidad de disco rígido sí es hardware. ¿Se entiende la diferencia del concepto de lo que yo estoy diciendo? Lo que pasa es que el disco rígido es más difícil de ver porque es toda una sola pieza mecánica. Uno dice, no, pero el disco rígido es hardware. Claro, sí. Lo que pasa es que uno normalmente le dice disco rígido a todo, y en realidad de lo que estamos hablando es de la unidad de disco rígido. La unidad de disco rígido es un hardware, es un periférico de entrada-salida. Ahora, en cambio, el disco rígido propiamente dicho, ese disquito que está ahí adentro, no es hardware, es un soporte físico. Es una unidad magnética que soporta datos e información. Quizás lo podemos ver más claro si hablamos de los viejos DVD. La unidad de DVD es un periférico. El DVD propiamente dicho no es un periférico, es un soporte físico. ¿Se entiende? La diferencia entre soporte físico y periférico.
Entonces, Sí, sí. buenísimo. Entonces, el contexto de una computadora podemos decir que está comprendido por los usuarios, el software y el soporte físico, básicamente. Y estos tres elementos, junto con una computadora, definen un sistema que es el llamado sistema informático. Un sistema informático está constituido por una computadora, o sea, por el hardware, por el software, por los programas, por el soporte físico y por los usuarios. Cuando tengo estos cuatro elementos, puedo decir que tengo un sistema informático. ¿Está? Bien. Bueno, gente, se está por cortar. Les propongo salir y volver a entrar, así podemos continuar con la clase. Bueno. Bárbaro. Sí, profe. Ahí vamos. Corto y volvemos. Entonces, dijimos que si yo tengo, o sea, entre la computadora, o sea, el hardware, más el software, más el soporte físico, más los usuarios, yo tengo un sistema informático. Podemos decir que ese es el contexto de una computadora. La computadora también la podemos definir como un sistema en sí mismo. Y se le dice sistema general de una computadora. A ver, sigue entrando gente. Y a su vez, una computadora, el sistema general de una computadora, tiene un subsistema denominado sistema central de una computadora, que todo esto lo vamos a ver en detalle. Pero estamos diciendo sistema informático, sistema general de una computadora, sistema central de una computadora. Creo que es un buen momento para ver una definición, el concepto que podemos tener de sistemas, para poder entender bien estas definiciones. Si ustedes googlean van a encontrar un montón de definiciones de sistemas, todas parecidas, algunas difieren, algunas son más cortitas, más sencillas, otras son un poco más complejas. Yo me quedo con esta, que es bastante sencilla, pero muy clara. Podemos decir que un sistema es un conjunto de elementos que van a interactuar entre ellos con un fin determinado, o sea, con un propósito. Y los sistemas tienen componentes, tienen entradas, tienen salidas, tienen una frontera que delimita lo que está dentro del sistema y lo que está fuera del sistema, y tiene un entorno. El entorno de un sistema son aquellos elementos que no son parte del sistema, pero sí interactúan con él. Sí interactúan con él. A ver, vamos a ampliar. Sistema. Vamos a imaginar que este círculo es un sistema. Estos son los componentes. Estos tres elementos que vemos en el interior son sus componentes. Este sistema tiene una frontera, que es esta línea verde que vemos en el perímetro del círculo, que me va a definir qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. Tiene entradas y salidas, pueden ingresar elementos al sistema y además salir, y además tiene un entorno, que son otros elementos, estos triángulos que vemos afuera, que como pueden ver no son parte del sistema, pero sí van a tener una interacción con él. Es una especie tosca de representación gráfica de lo que es la definición de un sistema.
Entonces, sistema informático, como habíamos dicho hace un rato. Conjunto de elementos, hardware, software, como dijimos hace un rato, y además agregamos al factor usuario y a todo lo que es soporte físico. Ahí tenemos en ese dibujo una representación de lo que sería un sistema informático. Dibujo bastante viejo, parece de la década del 90, pero bueno, no importa porque a los fines que necesitamos creo que es bastante explícito. Tenemos el hardware, o sea, la computadora. Tenemos el software, que está dentro de la computadora, representado por estas cajas donde venían todos los programas y aplicaciones que uno compraba, digamos, en esa época uno no tenía mucho software original. Los datos, la información, soporte físico que contiene esos datos, esa información, por ejemplo, esa hoja de papel, y los disquetes en esa época y demás. Y después las personas, el usuario y la computadora. Todos estos elementos conforman un sistema informático. El elemento del sistema informático que en este momento nos interesa, es el hardware, es la computadora. Entonces, computadoras, medios de programación, o sea, el software, sistema operativo, programas, utilitarios, los datos y la información, y los usuarios. Nos vamos a concentrar en las computadoras. Una computadora es un elemento del sistema informático, como acabamos de ver, pero es un sistema en sí mismo. O sea que podemos decir que es un subsistema del sistema informático. Y se denomina sistema general de una computadora. Bueno, ahí tenemos la definición que podemos encontrar en el diccionario de computadora. Me gusta esta definición. Máquina electrónica analógico-digital dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos. Bastante bien resumido. Yo quizás, si me preguntan a mí qué es una computadora, quizás no diga exactamente esto. Quizás use menos palabras, lo haga más sencillo. Para mí una computadora es un calculador multipropósito que se encarga de procesar datos para obtener información. Nada más. Ya con eso, yo creo que podemos decir que eso es una computadora. Pero bueno, nada. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española, que igual como todo lo que viene de la Real Academia, hay que tomarlo de los pelos. Bien. Entonces, bueno, lo que acabo de decir, una computadora es uno de los componentes del sistema informático, pero a la vez es un subsistema, o sea, es un sistema, ¿no? Con sus fronteras, entradas, salidas y sus propios componentes. Vamos a analizar entonces a la computadora como sistema. Y este sistema lo vamos a llamar sistema general de un computador. A lo largo de la cursada yo voy a decir muchas veces, voy a hablar del sistema general. Porque entonces el sistema general, cuando diga sistema general, se entiende que estoy hablando de una computadora. ¿Está? Del universo computadora, no estoy hablando específicamente de una PC. ¿Se entiende? Entonces, sistema informático. Usuarios, programas, datos y computadora. O sea, hardware. Que a su vez es un sistema general de una computadora. Tiene dos componentes principales: el sistema central
y las unidades de entrada y salida. El sistema central de una computadora, que ya lo habíamos mencionado hace un rato, y las unidades de entrada y salida, que son quienes se encargan de dar entrada y salida a este sistema, que es el sistema general de una computadora. Bien. Función de una computadora. Bueno, lo que les acabo de contar hace un rato. Procesar datos por medio de la ejecución de ciertas instrucciones para obtener información. Acá, cada vez que usemos el verbo procesar, tenemos que pensar en datos. Cada vez que usemos el verbo ejecutar, tenemos que pensar en instrucciones. Son las dos cosas que hace la computadora. Procesa. ¿Qué procesa? Datos. ¿Para qué procesa los datos? Para obtener información. ¿Cómo procesa los datos? Por medio de la ejecución de instrucciones. ¿Y qué significa ejecutar una instrucción? Hacer correr un programa. Que después de todo es eso. Cuando un programa está corriendo, se están ejecutando sus instrucciones. Las sentencias que ustedes escriben cuando hacen un programita. Eso es una instrucción. ¿Está? Bueno, y acá, bueno, lo que acabo de decir recién, es una computadora, para mí es un calculador multipropósito, porque en realidad, cuando decimos que una computadora procesa datos, ese proceso de datos en realidad son cálculos aritméticos y o lógicos, que suceden dentro del procesador. Más específicamente se encarga la unidad aritmética y lógica, que ya veremos en detalle. Porque todos los datos, todas las instrucciones que ingresan a una computadora se traducen a números. Son todos números. Específicamente valores binarios. Y una computadora trabaja con valores binarios. ¿Y de qué forma? Haciendo cálculos. Haciendo cálculos. Para que yo pueda escuchar la música que a mí me gusta en mi computadora, el procesador en ese momento se la está pasando haciendo cálculos, ejecutando instrucciones que hacen cálculos para que por los parlantes salga el sonido que yo quiero escuchar. O ver la peli que yo quiero ver. O enviar el mensaje que yo quiero enviar. ¿Se entiende? O escribir el algoritmo que yo quiero escribir. Cualquier cosa que quiera hacer con la computadora se reduce a cálculos matemáticos. Por eso digo que una computadora es un calculador. ¿Y por qué multipropósito? Porque precisamente tiene un montón de propósitos distintos. Escuchar música, ver pelis, comunicarme, hacer una planilla de cálculo, desarrollar un sistema, jugar un dash largo en Counter-Strike. ¿Se entiende? Todo eso, o sea, por eso es multipropósito. Las primeras computadoras, programarlas era tan difícil que no era o sea, por lo general tenían un solo propósito. Manejaban una sola serie de instrucciones, porque reprogramarla podía llegar a tardar un año de trabajo de ingenieros. Estoy hablando la primera mitad del siglo XX, ¿no? Las primeras computadoras. Hoy en día podemos tener varias aplicaciones abiertas y pasar de una a otra. Entonces, el sistema general de un computador es lo mismo que decir hardware. Una computadora es hardware. ¿Y qué es hardware? Son los medios físicos. O sea, todo lo físico, lo tangible que constituye el proceso de datos. Y hay una forma de organizar todo el hardware. Todos los componentes de hardware que son partes de una computadora se organizan de acuerdo a su función.
O sea, ¿a qué es lo que hacen? Cada elemento de hardware tiene una función específica. De acuerdo a su función, lo organizamos. ¿Cómo lo organizamos? A través de los bloques funcionales del hardware. Son 4 bloques. ¿Por qué funcionales? Porque van de acuerdo a su función. Entonces, todo elemento de hardware lo vamos a poner en uno de esos 4 bloques. Y esos 4 bloques son entrada, memorización, procesamiento y salida. Ahí tenemos los 4 bloques funcionales del hardware. Ustedes me dicen cualquier elemento de hardware y yo les voy a decir en qué bloque va. Creo que ustedes es bastante intuitivo, no van a tener ningún problema en clasificarlos. Y hay que hacer la aclaración que hay unos cuantos elementos del hardware que pertenecen a 2 bloques, específicamente al bloque de entrada y al bloque de salida. ¿Y estos cuáles son? Son precisamente los periféricos de entrada-salida, los que hacen las 2 acciones. Hay periféricos que son solo de entrada. Por ejemplo, un escáner. Hay periféricos que son solo de salida. Por ejemplo, un plotter, una impresora. Y hay elementos que son de entrada y salida. Por ejemplo, una unidad de disco, un módem, una pantalla táctil. Una pantalla común es solo de salida. Una táctil también es de entrada, porque además de dar salida a la información, se ingresan datos a través del tacto con la pantalla. ¿Está? O sea que esos son algunos elementos que pueden pertenecer a 2 bloques. El resto pertenece o a entrada, o memorización, o procesamiento, o salida. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Consultas? Tengo una consulta. De los 4 elementos, en memorización solo sería la RAM. No, en realidad no, sino la memoria principal. Bueno, lo que sigue a esto, ahí se va a especificar bien. Lo que pasa es que uno muchas veces confunde la memoria principal con la memoria RAM. Y digamos, es lógico que se confunda eso. Es lógico porque digamos, podemos decir que la memoria principal está compuesta casi en su totalidad por la RAM, pero no solo es la RAM, la memoria principal. Acá ya les estoy spoileando la siguiente clase, pero no importa. No importa. La memoria principal es la RAM y la ROM. La ROM también es memoria principal. ¿Está? Son los elementos que constituyen la memorización. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? Sí, perdón, Roberto. En un momento hablaste sobre entornos que están por fuera. Ahí me quedó una duda con respecto a qué podría llegar a ser. Empecé a citarme tal vez algunos ejemplos y me imaginé tal vez internet o no se me ocurría otro. ¿El entorno de una computadora? Y el software. No, lo que está por fuera. En un gráfico mostraste algo, eran triangulitos. El entorno de un sistema informático, decís vos. Sí, figuraban como que no estaban dentro del sistema, sino que eran entornos por fuera. Eso se puede aplicar a cualquier... Ese gráfico se puede aplicar a cualquier sistema. Si yo digo entorno de una computadora, el resto que constituye el sistema informático, sea usuario, software, datos, soporte físico. Ahora, si yo digo el entorno de un sistema informático, ¿qué puede ser? El sistema informático son precisamente el usuario, el hardware, el software, los datos, y el entorno puede ser otro sistema informático. ¿Se entiende? Okay. Que pueden estar
vinculados a través de una red. ¿Se entiende? Bien. O Sí, no, o por la cercanía, y yo me llevo información de una computadora a otra a través de un pendrive. Y ese pendrive sería parte del entorno también. U otra persona a la cual yo le entrego toda la información que sale de ese sistema informático. Esa persona no intervino para nada, no fue parte del sistema, sin embargo recibió información. Entonces sería el entorno del sistema informático. O la persona que viene a traer datos, por ejemplo. No sé, es lo que se me ocurre en este momento, de entorno a un sistema informático. Ok, gracias. No, por favor, por favor. ¿Algo más, chicos? ¿Quieren decir algo? Chicos, chicas, chiques. ¿Todo bien? Bueno, entonces, por hoy los dejo en libertad y continuamos el jueves que viene. Vamos a ver en detalle los bloques funcionales del hardware. O sea, las primeras clases son bien generales. Y después vamos a ir desmenuzando parte por parte todos los rincones de una computadora hasta entender lo mejor posible cómo se realiza un proceso de datos, bit a bit, hertz a hertz, cómo es que el código máquina va ejecutando una instrucción. Eso lo vamos a ir viendo. Eso lo vamos a ir viendo. Así que bueno, si no hay más preguntas, les dejo en libertad y les deseo que tengan un buen finde y que la semana que viene sea muy buena como esta. Bueno, gracias. Muy bien, profe. Gracias. No, gracias a ustedes. Buen fin de Gracias, semana. hermana. Chao, gente. Nos vemos. Cuídense, ¿eh? Igualmente. Gracias.